Muy buenos días, yo soy la doctora Marta Barbosa. Hoy les tengo que presentar mi clase de alteraciones palpebrales en una sección de oculoplastia. Esto corresponde como parte del curso de didáctica universitaria del módulo de proceso de enseñanza y aprendizajes. Entonces vamos a empezar la clase con con unos breves comentarios en cuanto a la competencia, que tenemos las competencias conceptuales, que son analizar las características principales de las patologías palpebrales. En competencias procedimental tenemos clasificar estas patologías según su forma de presentación. Y como competencia actitudinal, resaltar la importancia de conocer la forma de presentación de estas patologías palpebrales. Bueno, hablando ya primeramente de las alteraciones de las pestañas, tenemos que conocer una de las principales, que es la triquiasis, que se refiere a una dirección incorrecta hacia atrás de las pestañas y es un trastorno que se adquiere en forma muy frecuente, puede estar en forma aislada o puede estar asociada a otras cicatrizaciones del borde del párpado, por ejemplo, en casos de pacientes con una blefaritis crónica o pacientes con antecedentes de herpes zóster oftálmico, y hay otras enfermedades también que pueden provocarnos esta presentación de las pestañas. Generalmente cuando las pestañas se encuentran en esta orientación pueden causar lesiones en la córnea, que son las erosiones, y estas pueden ulcerar pueden infectarse y ser algo muy molestoso para el paciente. ¿Cuál es el tratamiento? Generalmente estos se hacen depilaciones, se extraen las pestañas, pero van creciendo nuevamente a las 4 a 6 semanas. Otra de las opciones que se tienen es la electrólisis, que son quemar en la base de la raíz de las pestañas, que es lo que más se realiza también. En otras tenemos la crioterapia, ablación con láser argón y cirugía. Otra de las alteraciones, hablamos de la triquiasis, ahora de la distriquiasis, que es una fila ectópica completa e incompleta de las pestañas a partir de los orificios de las glándulas de meibomio que están en el borde palpebral o ligeramente por detrás. Estas pestañas suelen ser más delgadas, esta fila de pestañas más delgadas, más cortas, son menos pigmentadas y también están dirigidas hacia atrás, pueden ser en forma congénita o en forma adquirida. La congénita es infrecuente, se habla de una herencia autosómica dominante, hay una diferenciación anormal de una célula destinada a diferenciarse a la glándula de meibomio y se transforma en una unidad pilosebácea completa. ¿Cuál es el tratamiento? Cuando la distriquiasis es inferior se realiza crioterapia y si es superior hay una división palpebral laminal y crioterapia. Bueno, otras las alteraciones también tenemos el epicanto, que son pliegues de la piel, pliegues cutáneos verticales y bilaterales. Estas pueden producir lo que llamamos pseudoestrabismo, un falso estrabismo, y hay varias presentaciones de nuevo de los epicantos. Tenemos la primera imagen, tenemos el epicanto palpebral, donde los pliegues son simétricos entre ambos párpados y generalmente se presentan en los caucásicos. El epicanto tarsal, que son pliegues que surgen de la parte interna de los párpados, ¿sí? Acá, superiores, y van en dirección medial hasta desaparecer. El epicanto inverso, como dice su nombre, está asociado generalmente a un síndrome de blefarofimosis y, como dice su nombre, inverso, son pliegues que se originan en el párpado inferior y estos ascienden hasta el canto interno. Y el supraciliar son pliegues que surgen en la región supraciliar y van descendiendo hasta la parte lateral de la nariz. El telecanto es un aumento ya de la distancia entre cantos internos. Es poco frecuente, hay una longitud excesiva de los tendones cantales internos y se debe a esto, y no es lo mismo que el hipertelorismo.
porque el hipertelorismo nos habla de un aumento de distancias de las paredes internas de las órbitas, que por lo general es entre 23 a 28 milímetros de distancia. La siguiente alteración es la blefarofimosis, que nos habla de hendiduras palpebrales acortadas en el sentido tanto vertical y horizontal. Hay un síndrome de blefarofimosis que consiste en estas características. El paciente presenta blefarofimosis como tal, presenta tosis, caída del párpado que es simétrica, moderada a severa con una escasa función elevadora. Presenta también el paciente telecanto, que ya habíamos mencionado, y un epicanto inverso. Ectropio lateral en los párpados inferiores y presentan un puente nasal poco desarrollado e hipoplasia al borde orbitario inferior. Es un conjunto de síntomas que nos hablan del síndrome de blefarofimosis. Es de herencia, acá tenemos una imagen, es de herencia autosómica dominante y el tratamiento consiste en la corrección epicanto, que es el pliegue palpebral interno, y el telecanto y luego una corrección de la tosis, si así lo presenta el paciente. Y se trata la ambliopía, que es el desarrollo de la visión. La siguiente alteración tenemos al coloboma, que es un defecto parcial o total del párpado, que puede ser tanto unilateral como bilateral. Es poco frecuente y se debe a un déficit en la migración del ectodermo palpebral, que se encarga de formar los pliegues, o también debido a fuerzas mecánicas como las bandas amnióticas. El coloboma se puede asociar a otros defectos oculares, periorbitarios o faciales, y la afectación puede ser desde una muesca hasta una falta de toda la longitud del párpado. ¿Y qué tipos? Tenemos los colobomas del párpado superior y los colobomas inferiores. El superior vemos que es la afectación en la unión entre el tercio medio e interno y de espesor completo, y el inferior es entre la unión entre el tercio medio y externo y suele ser de espesor parcial. Es causante de varios síntomas por exposición. ¿Por qué? Porque como hay falta del párpado, hay un defecto de cierre, entonces queda expuesta la zona del ojo, la zona de la córnea. ¿Qué tratamiento se realiza en estos casos? Cirugía, cierre primario, injertos y colgajos. El epiblefaron es un pliegue horizontal de la piel que es por delante, se encuentra por delante del borde palpebral, ya sea en el párpado inferior o superior. Generalmente esto aparece y causa un desplazamiento de las pestañas hacia la córnea, y el contacto de estas pestañas con la córnea lo que hace es producir microabrasiones o lesiones epiteliales o queratopatía puntata. Cuando estiramos hacia abajo el pliegue cutáneo, las pestañas y el párpado vuelven a su posición normal. Esto se suele resolver en forma espontánea a los 1 o 2 años de edad con el crecimiento de los huesos faciales y la pérdida de grasa lactante. Si la queratopatía, lesión en la córnea, es leve, es mínima, y lo mismo con los síntomas, se hace una observación y se utilizan lágrimas artificiales y lubricantes. Pero en caso de que las lesiones en la córnea, la queratopatía sea más grave, sea severa, ahí hablamos de un tratamiento quirúrgico, que esto ya se reserva para lactantes mayores al año de edad, y lo que se hace es una extirpación de una elipse de piel y músculo orbicular en la zona del epibléfaro. El párpado se retira del globo y esto afecta más al párpado inferior y puede asociarse a otras anomalías palpebrales y de motilidad. No se sabe la causa, pero está descrita que es de herencia autosómica dominante. El anquilobléfaro es otra de las presentaciones y alteraciones del párpado, donde hay un fracaso en la separación de los pliegues palpebrales que se encuentran fusionados durante el desarrollo embriológico. Y esta fusión puede ser parcial, como en este caso, o puede ser total. Y el tratamiento también es quirúrgico.
Y el entropion nos habla también de una inversión del borde ciliar, donde el paciente nos habla de síntomas de dolor ocular, ojo rojo, y presenta pseudotriquiasis, congestión, epífora. Puede ser el entropión involutivo, senil por la edad, afecta más el párpado inferior que superior, y se debe a la laxitud palpebral horizontal, la inestabilidad y el acabalgamiento del auricular. El cicatricial generalmente como consecuencias de conjuntivitis, traumatismos, quemaduras químicas, se hace en tratamiento médico con lentes de contacto y quirúrgico ya en casos graves. Y el entropión congénito, que puede ser secundario a microoftalmo en el párpado superior y en el inferior por un desarrollo inadecuado de la aponeurosis retractora inferior. El diagnóstico diferencial se hace con el epibléfaro. Por último, la tosis palpebral, la blefarotosis, que es una posición anormalmente baja del párpado superior, también puede ser congénita o adquirida. La neurogénica nos habla de una parálisis del tercer par, puede ser síndrome de Horner, el párpado mandibular de Marcos-Wund y una dirección anómala del tercer par. La miogénica puede verse a miastenia gravis, distrofia miotónica, miopatía ocular, la congénita simple y síndrome de blefarofimosis. La aponeurótica, involutiva o postoperatoria, y mecánica, acá tenemos otras causas que pueden ser dermatocalasia, tumores, edema, lesiones orbitarias y cicatrización. Se hace la historia, la edad de inicio cuando vemos una tosis, la duración, si es casos congénitos adquiridos, solo solicitamos fotografías anteriores, investigamos sobre síntomas de una posible enfermedad sistémica, si hay diplopía, cansancio. En la congénita se habla de un fallo de la migración o desarrollo neuronal con secuelas musculares. Puede ser hereditaria en algunos casos, en la minoría de los casos, puede ser uniobilateral y de gravedad variable. Cuando miramos hacia abajo, el párpado tóxico queda ligeramente más alto que el párpado normal y esto resulta de una mala relajación muscular o presencia de tejido fibrótico. ¿A qué se debe la congénita? A digenesia del músculo elevador. La adquirida generalmente es rara y esta se debe a enfermedades musculares localizadas o difusas. Y el tratamiento es acortamiento del elevador si hay una función relativamente buena, pero si no hay una buena función del elevador, se hace una suspensión frontal. Acá vemos la imagen, tosis congénita que es asimétrica, bilateral, donde vemos que la distancia del margen del reflejo es menor a 5 milímetros en el ojo izquierdo. La aponeurótica también puede ser congénita adquirida. La congénita en la aponeurosis pasa que no se inserta en su posición normal en la cara del tarso anterior, y la adquirida es la forma más frecuente de todas las tosis. Estas se caracterizan por pliegues altos o ausentes, adelgazamiento del párpado superior por encima del tarso, y esto nos permite ver el iris a través del párpado. El defecto, acá vemos la imagen, en la imagen A vemos el defecto de la aponeurosis del elevador, luego de una cirugía de cataratas, se ve que hay una tosis de origen aponeurótico, similar a diversas intervenciones quirúrgicas intraoculares y palpebrales. La neurogénica también podemos tener congénita adquirida, donde están las parálisis del tercer par craneal, el síndrome de Horner. La del tercer par craneal nos habla de tosis, desvío del ojo hacia afuera, midriasis, y el síndrome de Horner también tosis, miosis, y según el nivel de afectación hay anhidrosis de cara y cuello. También otros síndromes relacionados con la tosis palpebral, el síndrome del parpadeo mandibular Marcos-Wund, donde hay movimientos palpebrales o guiños sincronizados con el movimiento de la boca, el llanto al comer y succionar. La miastenia gravis también presenta tosis, que es el signo inicial, con frecuencia presentándose en el 10% de los niños antes de la pubertad. La miastenia es la que empeora al final del día, con intentos repetidos de elevación y descenso de ojos. Luego tenemos la mecánica, que suele referirse a un trastorno donde una neoplasia benigna tira o produce el peso sobre el párpado superior y con eso hay desplazamiento hacia el sentido inferior.
Bueno, finalmente acá tenemos las indicaciones, los indicadores de evaluación. Al terminar la clase, debemos reconocer las alteraciones palpebrales frecuentes de los párpados y anexos, identificar las formas de presentación de las patologías y sus síntomas, diferenciar los distintos diagnósticos diferenciales de las mismas y manejar el tratamiento adecuado de acuerdo al diagnóstico. Tenemos una actividad final al terminar la clase, completar la guía de trabajo que se encuentra en la plataforma y alzar ahí para su corrección final. Muchas gracias. Decim-